O sea, ChatGPT ha salido de OpenAI, es una empresa. Google tiene su propio ChatGPT. O sea, estamos en un punto de inflexión en el cual la industria está adelantando a la universidad en investigación. Y es más, o sea, la innovación ya no es algo opcional, es una necesidad para sobrevivir. Entonces, a medida que vemos que la innovación se va haciendo presente en todas las empresas, al final nos encontramos con que las empresas están empezando a investigación de base. O sea, ya no solo innovación aplicada y tal, ¿no? O sea, estamos viendo cómo está cambiando mucho el panorama, el panorama al final del mercado industrial. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación sin Barreras. Soy su anfitrión, Jaime Sotomayor, y hoy tengo el placer de presentar a un nuevo invitado muy especial. En esta ocasión estamos hablando con Germán Sánchez Treyes, una figura destacada en la escena de la inteligencia artificial y la tecnología del lenguaje natural. Germán es cofundador de Xilinx, una organización fundada en Valencia, España, dedicada a la creación de soluciones basadas en inteligencia artificial y modelos de lenguaje como GPT-4. Xilinx se esfuerza por ser un catalizador para el ecosistema de la inteligencia artificial, utilizando tecnologías nuevas y prometedoras para generar un impacto positivo en diferentes industrias. Han trabajado en verticales muy dispares y actualmente están lanzando un producto propio orientado a un sistema de resumen de reuniones, apoyándose en tecnologías como ChatGPT. En nuestra conversación vamos a profundizar en temas como la revolución de la inteligencia artificial en los negocios, el poder de los modelos de lenguaje como GPT-4 y cómo estos pueden cambiar la forma en que interactuamos con la tecnología. Además, Germán nos compartirá valiosas lecciones de su experiencia como emprendedor y líder de Xilinx. Nos hablará sobre la importancia de entender la inteligencia artificial no solo como una extensión del área de tecnología, sino como un campo en sí mismo que requiere un enfoque y comprensión especializada. Así que, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Germán. Hola Germán, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola Jaime, pues muy bien. Contento de estar aquí con vosotros y contento de ver si puedo aportarle algo a vuestra audiencia, que al final es de lo que se trata. Por supuesto que sí tienes para poder aportar. Ahí he estado siguiendo mucho todo tu aporte en el campo de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Y de hecho sí, en el episodio de hoy queremos poder entrar a entenderlo a mayor profundidad. Pero antes de hablar de esos temas me encantaría que tú puedas primero presentarte a la audiencia, ¿no? Contarnos tu trayectoria profesional, ¿no? ¿Qué te hizo tomar un interés particular por la inteligencia artificial, envolverte doctor en ciencias de la computación? Cuéntanos un poquito sobre tu vida. Empecé a trabajar en temas de inteligencia artificial, o empecé a estudiar en temas de inteligencia artificial porque me convalidaban una asignatura por 2. O sea, porque desde un punto de vista de currículum en la carrera era súper eficiente. Yo me fui a estudiar de Erasmus a Alemania, de estudiante de intercambio, y una asignatura de allí me la convalidaban por 2 en Valencia. Entonces dije, ¡guau, esta es la mía! Me froté así las manos y dije, la leche, esto me va a venir súper bien para ser eficiente. Y bueno, la verdad es que aquella asignatura me resultó súper árida, me resultó durísima. Y, mis amigos de aquella época me oyeron llorar por los rincones y quejarme muchísimo de que aquello era muy duro y yo no me voy a dedicar en la vida a eso. Y esa es otra de las predicciones que no se han cumplido, ¿no? Al final, bueno, pues yo creo que inicialmente fue un poco por interés en el área, porque estamos hablando del año 2003. O sea, era un área que sí que era interesante, que tenía un background matemático muy fuerte. Y a mí siempre se me habían dado bien las matemáticas, pero era un área en aquel momento muy árida, muy dura. Y bueno, también supongo que soy un poco cabezota. Me obsesioné por perseguir eso que era muy duro. Y bueno, después de aquel año en Alemania, hice un año en Estados Unidos también de alumno de intercambio. Allí seguí trabajando en este área porque pues, ya que había empezado, pues voy a seguir. Y nada, luego al volver empecé un doctorado, al volver a España empecé un doctorado. También porque me vino todo como muy rodado, ¿no? Y al final terminé el doctorado en el año 2012. Y bueno, en 2014 empecé la empresa Xilinx, que es donde soy a día de hoy director general, que nos dedicamos precisamente a temas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por una parte me vino todo muy rodado, por otra parte sí que es verdad que a mí siempre me han gustado
Me ha gustado mucho la resolución de problemas, esa parte de dedicarle un poquito más de coco a intentar a obsesionarse con esas cosas, ¿no? Esas pequeñas cosas técnicas que no se te quitan de la cabeza, siempre se me ha dado bien, ¿no? Entonces, pues un poco por eso. Pero lo cierto es que era un momento en el cual la inteligencia artificial, a día de hoy, nos levantamos con el telediario y están hablando de inteligencia artificial. En aquel momento no era así. O sea, yo recuerdo que estos temas eran temas muy académicos. Temas muy académicos, incluso recuerdo que en el máster que estudié yo faltaban estudiantes y los profesores se iban a buscar estudiantes del extranjero porque es que si no se les quedaba el máster desierto y se les cerraban el máster. Claro, cambia mucho el tema, ¿no? Pero era otro momento, Increíble. No, sí, ahora sé que hay carreras de pregrado que ya están con especialización en inteligencia artificial. Ya no es un máster o un doctorado para poder entrar recién a este espacio. Claro, sí. Yo creo que estamos ahora mismo ante una eclosión de... Bueno, lo estamos, eso seguro, porque, como digo, nos desayunamos todos los días con noticias sobre inteligencia artificial. Estamos en una eclosión de lo que es la inteligencia artificial en su ámbito más de aplicación en la sociedad, aunque ya hace tiempo que venimos viendo cosas, pero ahora se está dando a conocer al gran público. Y desde luego estamos ante el nacer de un mercado muy grande, sobre todo en el área de la inteligencia artificial generativa, de ChatGPT, Stable Diffusion y tal. Ahí están haciendo un mercado enorme que veremos en los próximos años cómo se desarrolla. Y desde luego creo que hará falta profesionales que no necesiten estar estudiando 10 años para llegar a ser buenos profesionales en el tema. Si bien para mí, que vengo de la vieja escuela, pues esos 10 años me aportan muchísimo, entonces yo tenéis que pasar por esto que es muy duro, pero tenéis que pasar por aquí y tal. Pero creo que tiene que haber un cambio en los estudios para que deje de ser así, ¿no? Porque hará falta esos profesionales, el mercado los necesitará y tenemos que ver cómo los construimos. Claro. Probablemente ahí quizás distinguir en dos perfiles, ¿no? Los más perfil científico, que hacen investigaciones de 10, 20 años en una materia y pueden profundizar y quizás generar una nueva revolución tecnológica o descubrir algo totalmente nuevo. Y otro grupo que es más aplicado, ¿no? Inteligencia artificial más aplicada, utilizando soluciones ya existentes y poniéndolas en práctica. Y creo que este segundo va a tener un cierto boom. Lo estamos viendo cada vez mucho más con la aparición de cada vez más compañías que están yendo a coger este mercado que ha surgido o la sensación de que ha surgido o que ha crecido bastante. Desde luego, sí. Pero también hay una parte, en esa primera parte que contabas, ¿no? La parte más de investigación y la parte más de aplicación, es que a día de hoy estamos viendo como la industria investiga más que la academia. O sea, ChatGPT ha salido de OpenAI, es una empresa. Google tiene su propio ChatGPT. O sea, estamos en un punto de inflexión en el cual la industria está adelantando a la universidad en investigación. Y es más, o sea, la innovación ya no es algo opcional, es una necesidad para sobrevivir. Entonces, a medida que vemos que la innovación se va haciendo presente en todas las empresas, al final nos encontramos con que las empresas están empezando a investigación de base. O sea, ya no solo innovación aplicada y tal, ¿no? O sea, estamos viendo cómo está cambiando mucho el panorama, el panorama al final del mercado industrial. Así es. Bueno, y un poco como hoy día estamos viendo la aparición de empresas, cuéntanos un poquito cómo fue que surgió fundar Xilinx, cuál fue esa visión inicial, qué lo motivó y en qué andan ahorita. Pues mira, Xilinx la montamos en 2014, cuando yo llevaba ya 2 años de postdoc, de investigador postdoc, y yo vivía en aquel momento muy bien, porque había terminado mi tesis doctoral, no tenía obligaciones, podía salir de fiesta hasta 3 veces por semana sin problemas, y ya, bueno, tú echas cuentas y ya te das cuenta de que había algún día que no era muy eficiente en el trabajo, ¿no? Pero vivía muy bien. Sin embargo, me faltaba un poquito ese gancho de decir, bueno, estoy trabajando en algo que importa, ¿no? Entonces, por una parte eso de trabajar en proyectos de inteligencia artificial que realmente llegaran a tener impacto en la sociedad, y por otra parte también que en aquel momento en España estaba habiendo una gran fuga de cerebros, que le llamaban en aquel momento, ¿no? Y era que el 95% de mis compañeros de doctorado se estaban marchando fuera. Entonces, para mí eso era un drama. Mis amigos se están yendo. ¿Yo qué puedo hacer para evitar que mis amigos se vayan, no? Y es por eso que empezamos Xilinx. Entonces, en un primer momento nos dedicamos a un tema de traducción automática, muy en línea con lo que yo hice en la tesis doctoral.
Eso no terminó de funcionar y en 2017 nos reconvertimos hacia lo que somos a día de hoy, que es una especie de boutique de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Nos ha ido bien, no nos podemos quejar, la verdad, hemos crecido bastante, hemos hecho, sobre todo creo que lo hemos pasado bien, hemos hecho proyectos muy bonitos, muy interesantes. ¿Hay alguno que nos puedas compartir como para poder tener más contexto dentro de todo este espacio, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes entran a resolver? Claro, sí. Bueno, yo suelo decir que nosotros somos buenos en lo que viene a ser hacer esa pequeña investigación que hace falta para llevar algo a producción, ¿no? O sea, tenemos tanto la parte de un poquito de investigación como la parte de llegar a producción. Y ahí las dos partes son importantes. Un ejemplo que suelo poner, pues hemos trabajado con una startup americana en desarrollar una especie de asistente digital como Alexa, pero para niños pequeños, entre 2 y 4 años. ¿Por qué es un reto? Pues porque los niños entre 2 y 4 años no hablan como los adultos, no tienen el aparato fonador desarrollado, no tienen el vocabulario desarrollado, entonces eso de por sí es retador. Y luego además también, al ser un juguete para niños pequeños, no se puede permitir que los datos viajen en la nube, por el riesgo de exponer esos datos, ¿no? Entonces tiene que suceder el cálculo dentro del propio dispositivo. Si pudiéramos meter el último Samsung Galaxy dentro del juguete, pues genial, pero tendríamos un juguete que vale 3.000 euros. Tampoco sería viable. Entonces al final son unas capacidades computacionales muy limitadas para resolver un problema especialmente complejo. Pues ahí es donde nos solemos sentir a gusto, ¿no? En esa parte así un poco de riesgo y de no sé muy bien cómo voy a hacer esto, pero ya lo haremos. Saldremos de ahí. Súper retador. Y ese es el ejemplo de, digamos, el primer ejemplo de producción. ¿Cuál sería? En producción, bueno, pues ese están a punto ahora mismo de llevarlo de enviarlo a las primeras familias que lo compraron. O sea, eso está a punto de llegar a producción y me parece que llega a producción en julio. También hemos trabajado con otra startup americana en un caso de uso completamente opuesto, donde teníamos que procesar hasta 1 petabyte de datos semanales, muchísimos datos. Sí. También hemos trabajado en otros proyectos donde, por ejemplo, estamos recreando la sombra de un objeto en una imagen de comercio electrónico. Estamos recreando la sombra que dejaría el objeto en un fondo. O estamos también en otro relacionado con un tema médico muy bonito. Lo que pasa es que este es complicado. Es un tema de segmentar tumores en el cerebro. También estamos trabajando ahí en llevar la producción. Muy, muy chulo, pero es complicado. Al final los proyectos de inteligencia artificial en el ámbito de la salud se consideran medical devices. Eso tiene que pasar por un certificado. Efectivamente. Y es complicado. Estamos en... No, o sea, ahí bien. Creo que son las cosas, son los ejemplos que has dado, que no son los que solemos escuchar hoy en día cuando escuchamos de AI. Estamos ahorita quizás muy enfocados en lo que es B2C, ¿no? A personas, ¿no? O sea, el ChatGPT que me ayuda a redactar mejor, o la herramienta que me ayuda a hacer imágenes, videos, me hace la tarea, un montón de cosas que lo puedo aplicar mi día a día, pero no estamos tanto tiempo escuchando cómo esto impacta en medicina, en la industria, en el tema de aprendizaje, educación, especialmente, ¿no? A edades tan cortas como 3 a 4. Entonces es bien interesante cómo nos apalancamos para usar la inteligencia artificial para resolver problemas que hoy no tenemos otra manera de cómo hacerlo. Sí. Al final lo que tenemos es eso, que hemos trabajado en temas en verticales muy dispares, ¿no? Y sí que a día de hoy estamos tratando de lanzar un producto propio que ya está más orientado a un tema B2C, pero tampoco del todo, más B2B. Pero en este caso es un sistema de resumido de reuniones. ¿No? Ahí sí que nos apoyamos en tecnología tipo ChatGPT y tal. Y bueno, pues ahí estamos tratando de ver dónde está el nicho apropiado donde podemos aportar más valor, ¿no? Qué tipo de reuniones, en fin, resumido de podcasts. Es muy útil, créeme que he estado experimentando con un montón de herramientas, no es tan sencillo, pero una vez que descubres cómo utilizarlo bien y lo haces efectivamente, lo haces bien, te ahorra muchísimo tiempo y puedes ser más, es como si tuvieras un superpoder, ¿no? Sí. Entonces ahí voy a querer probar a ver la solución para ver qué tal está, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama? La había visto, era Yoti AI. Sí, correcto. Sí, estamos ahora mismo en fase de early adopters.
Early adopters. Bueno, ahí a ver si me consideran dentro de los early adopters para probar. Seguro que sí. Antes de pasar, por curiosidad, el Xilinx y Yoti, ¿por qué esos nombres? ¿Por qué escogieron esos nombres para estas empresas? Esa es una buena pregunta, sí. Pues a ver, Xilinx viene de Science y Lingua, que es como la lengua de la ciencia. Sí. Y es pues un poco esa parte, ¿no? de la ciencia, que es de donde venimos, somos antiguos investigadores, somos antiguos científicos, y lingua pues porque intentamos hablar la lengua un poco más de la calle, ¿no? Claro. De realmente llegar a tener ese impacto. De ahí Xilinx, aunque es un nombre muy mal escogido porque no hay nadie que sea capaz de decirlo a la primera, o sea que enhorabuena porque tú sí que lo has hecho. Y luego... Lo voy a poner las notas del episodio, ahí está el enlace para que puedan llegar, no se preocupen. Sí. Y luego Joti es Jotty y viene de to jot, en inglés, ¿no? De apuntar, pues como tu apuntador personal para tomar notas de las reuniones en las que estás, ¿no? Buenazo. Buenazo. Ahora un poco ya entrando al tema de la conversación de hoy, y quiero arrancar quizás con algo, no sé si la palabra correcta es polémico, pero sí he visto un poco que has mencionado de que muchas empresas están tomando inteligencia artificial como una extensión más de su área de tecnología, de las áreas TICs. ¿Por qué consideras que no es así? O sea, ¿cuál es tu perspectiva? Sí, pues ahí es un caballo de batalla que llevamos desde hace ya tiempo. Claro, nosotros llevamos trabajando en AI desde 2014 como empresa, ¿no? O sea, ya llevamos 9 años y pico, que es un montón. Y lo que nos hemos dado cuenta es que normalmente los proyectos de inteligencia artificial acaban en manos del departamento de IT, que no es necesariamente malo, porque además el departamento de IT tiene que desplegar la solución a producción, como no puede ser de otro modo, ¿no? Sin embargo, sí que hay una parte muy diferente entre IT y AI. AI, inteligencia artificial, está más cerca del I+D, de la innovación, ¿no? O sea, yo siempre suelo dar como ejemplo que en desarrollo web, si quieres un botón rojo, tienes un botón rojo. Entonces, ¿en qué te centras? En la user story, ¿no? Yo como comprador quiero apretar un botón rojo que haga no sé qué. Bien. ¿Qué pasa en inteligencia artificial? Pues que no puedes decir yo quiero un 90% de precisión, porque yo no sé si te lo voy a poder dar. Es decir, pasamos de una forma de trabajar determinista a una forma de trabajar probabilística. Y eso implica muchas cosas. Eso implica que yo no sé si voy a poder entregar lo que tú me estás pidiendo. Yo me tengo que poner a trabajar y una vez esté trabajando diré, pues mira, creo que voy a poder llegar, o no lo sé si voy a poder llegar o no voy a poder llegar. Y a partir de ahí vamos a tener que empezar a engranar los requisitos de negocio con lo que se puede hacer con la tecnología para intentar llegar a un sitio en común donde sí que estemos aportando valor. Pero muchas veces no es el punto de partida. O sea, el punto de partida es, tenemos que llegar aquí no podemos llegar. Bueno, vamos a ver si llegamos a otro sitio donde sí que te esté aportando valor y al mismo tiempo sea viable la tecnología, ¿no? Y esa parte de I+D, esa parte de investigación, de innovación, es algo que muchas veces los departamentos de IT no comprenden. Yo he discutido con gente de IT y me han dicho, es que esto lo hace mi base de datos. No, esto no lo hace tu base de datos. Tu base de datos hace otras cosas muy buenas, pero esto no. Tu base de datos hace otras cosas, ¿no? O sea, en pocas palabras, las áreas de tecnología tienen ciertas metas que son un poquito más predecibles, exactas, ¿no? Saben más o menos cuánto el tiempo de implementación de una cierta herramienta, pero en cambio cuando estás desarrollando cosas con inteligencia artificial, esa poca predecibilidad de cómo y cuándo y cómo se va a realizar esta solución hace que esté un poquito más pegado a la gente de investigación más que la gente de tecnología, casi como que están en el medio y tienen que conversar, pero no pueden recaer dentro de tecnología. Eso es. Al final, un ejemplo que también suelo dar es que si, por ejemplo, pensemos en dos grandes operadores de telefonía, ¿no? Los más grandes que se te ocurren. Pues coges los datos de uno de esos operadores de telefonía y desarrollas un modelo de predicción de abandono de clientes. Y es un modelo que funciona genial, perfecto, 99% de precisión. Lo clavo. Sí. Vale, coges los datos del otro operador de telefonía, no tienen nada que ver. Porque a lo mejor directamente los datos que recogen no son los mismos. Uno recoge fechas de nacimiento y el otro, no sé, el nacimiento de la mujer, yo qué sé. No lo sé. Pero partiendo de eso, los datos van a tener diferente estructura, van a tener diferente naturaleza, las poblaciones, los clientes van a ser diferentes porque la oferta de valor de un operador es diferente a la de otro.
de repente te metes en unas cosas que los datos no tienen nada que ver. Entonces yo puedo haberlo hecho muy bien en un caso, y fíjate que estoy hablando de un caso de uso, el mismo caso de uso en diferentes operadores de telefonía. Pues en uno puedo tener mucho éxito y en el otro puedo fracasar. Entonces, partiendo de eso, voy a tener que hacer mi investigación en los dos casos para entender si puedo llegar a algo útil en cada caso nuevo que se me plantea, ¿no? No, me parece interesante porque lo que estás diciendo es... Puede ser el mismo problema que estamos buscando resolver, pero porque son entidades distintas, con recolección de data diferente, con procesos quizás distintos, hace que al final no pueda yo hacer un copy-paste de una solución a otra, sino que tengo que medio como que arrancar con otro tipo de proceso, o no de cero, pero sí tengo que replantearlo bastante bien antes de poder hacerlo en otra empresa. Eso es. Fíjate que hablábamos hace poco con una empresa del sector seguros que implementó un modelo de... creo que era de predicción de abandono de clientes. Ahora no me acuerdo bien, pero creo que era eso. Y me decía, no, mira, pues esto lo lanzamos y cuando lo lanzamos contratamos a dos empresas. Una empresa que había hecho exactamente el mismo caso de uso pero en nuestra competencia y otra que no lo había hecho, que empezaba desde cero. Y al final, ¿cuál funcionó mejor? El que empezaba desde cero. Porque el que lo había hecho antes intentó aplicar el mismo tipo de modelos, el mismo tipo de estructuras, o sea, intentó productizar eso que le había funcionado en un caso, lo intentó aplicar en el otro caso. Y al intentar productizar, te quedas con un aporte de valor menor, ¿no? Y en ese caso, pues fue crítico. Y no les funcionó. Se quedaron con el que habían empezado desde cero. Entonces, sabiendo de que una de las cosas que tienen que hacer es arrancar desde cero, no copiar y pegar, de que todos los casos son distintos, por más que quizás la problemática es la misma, ¿qué consejos le darías a aquellas empresas que el día de hoy están interesados en aplicar inteligencia artificial en sus organizaciones, ¿no? O sea, quizás puede ir estos consejos guiados en cómo mejor organizar el área dentro de la organización, pero también qué tipo de prácticas has visto que son bastante buenas. Pues a ver, lo primero es que mantengan una mente abierta, porque al final, como digo, ¿no? La inteligencia artificial es riesgo, es innovación, la innovación requiere de cambio y el cambio requiere de riesgo. Esas tres, es eterna, ¿no? Innovación, cambio y riesgo van siempre de la mano. Entonces, para empezar, que mantengan la mente abierta. Cosas que he visto que funcionan muy bien, al final, por supuesto, aplicar metodologías ágiles. Pues yo creo que a día de hoy eso es como la verdad absoluta, ¿no? O sea, si no estás aplicando metodologías... Sí. Si no estás en agilidad, no sé qué estás haciendo. Desde luego, metodologías ágiles. O sea, tiene que haber muchísima comunicación entre el equipo de desarrollo de AI y el equipo de negocio. Precisamente para buscar esa sinergia, ¿no? Ese punto de intersección. Claro. Y luego además también que busquen un caso de uso que esté bien motivado desde negocio. Y eso lo repito mucho porque nos hemos encontrado lo contrario. Nos hemos encontrado casos donde dicen, no, pues vamos a probar esto y ya veremos si funciona. Bueno, pues si vamos a probar esto y ya veremos si funciona y esto no es prioritario para ti, luego llegaremos a algo que como no será prioritario no le darás importancia, lo aparcarás en un cajón y no llegará a ningún sitio. Entonces las probabilidades de fracaso son altísimas. Importante, coger algo que sea realmente un problema de negocio, que esté suponiendo un cuello de botella en la organización. O sea, entender realmente el aporte de negocio de ese caso de uso. Una vez sabes el aporte de valor que tiene, pues entonces ya todo se justifica mucho más fácil. Y si en lugar de tardar 3 meses, tardas 4 o 5, bueno, pero es que me va a multiplicar la facturación por 1,2. Oye, pues mira, ni tan mal, ¿no? Ahora, otra cosa que se viene a la mente es que quizás algunos proyectos va a ser un poquito grisáceo, nublado o difícil darnos cuenta la distinción si es un proyecto de TI, es un proyecto de AI, porque hoy día hay muchos productos de TI que están incluyendo AI. Entonces escuchamos que, ahora mi producto tiene embedido inteligencia artificial o esta cosa viene con esta capacidad de inteligencia artificial. Entonces, ahora, ¿a quién le recae esa responsabilidad si es que hemos hecho una organización donde tenemos un equipo de tecnología y un equipo de AI? ¿Cómo manejaríamos esa distinción de proyectos? ¿Cuál sería esta manera de diferenciarlos? Por supuesto, sí, tienes toda la razón. Al final, en mi mundo no hay blancos y negros. En mi mundo son todos grises, como bien acabas de decir, ¿no? Efectivamente. Y al final yo suelo hablar de, digamos, una categorización de los proyectos de AI en 3 tipos. Los que están completamente comoditizados, los que necesitan datos específicos pero son modelos comoditizados y los que son completamente específicos. Te voy a dar ejemplos.
Comoditizado, Google Translate. O sea, para traducir tu página web no necesitas saber de AI. O sea, llamas a la API de Google Translate y ya está. Claro, Hay otros es casos, más, así. quizás muchos incluso dirán, no sabía que eso era AI detrás, ¿no? Sí, pues, efectivamente, sí. Sí, pues para usar un API de Google Translate no necesitas tener mucha capacidad de investigación. O sea, llamas a la API, le envías, ya está. Ya está. Sí. Luego hay otros casos de uso donde, por ejemplo, predicción de abandono de clientes, ¿vale? Sí que es verdad que hace una falta de investigación, hace falta una parte de investigación, de comprender los datos, ver si los datos son suficientes, qué características queremos meter, tal, no sé qué. Pero sí que es verdad también que como hay bastante hecho en la industria, ahí, digamos, están los WordPress de la AI, que funcionan bastante bien, que agilizan muchos procesos. Está en lo que le llaman el AutoML, por ejemplo, que lo que hace es lanzar un abanico de modelos y mirar a ver qué modelo funciona mejor. Salesforce incorpora modelos de AI, que tú metes los datos y miras a ver cómo funciona, pero fíjate que tienes que meter tú los datos, tienes que decirle tú qué datos quieres usar. ¿Vale? Ahí está la parte de investigación. Y luego el tercer tipo de proyectos que suelo comentar son los que realmente son más transformadores, que sí que requieren un desarrollo más ad hoc, que hay más I+D y que potencialmente pues pueden aumentar mucho la potencia competitiva de tu empresa, pero tienen más riesgo. Entonces, pues más o menos en ese abanico de soluciones más comoditizadas hasta soluciones completamente personalizadas, pues es la escala de grises que en las más comoditizadas evidentemente no necesitas a nadie que sepa AI para hacerlo, en el otro extremo pues sí, ¿no? Me queda clarísimo, o sea, porque siempre va a haber esa eterna discusión de quién es responsable de qué proyecto y no vamos a estar peleando dentro de nuestra organización por, no, si es una llamada a un API, no, eso tiene que ser, hasta ahí también tiene que ser mío. Quizás nos concentramos donde tú dices más, ¿no? Donde hay que hacer un estudio, un análisis de la data y cómo se va a utilizar, porque si eso no lo sabemos hacer bien, de nada sirve la herramienta o el proceso que vas a utilizar. Bueno, y por supuesto también, al final, si tienes que discutir con IT o con marketing o con cualquiera, si tienes que discutir con alguien para poner algo en práctica, mal empezamos. Ya empieza, así es. ya empieza a haber red flags por ahí. Horrible. A ver, ahora quiero entrar en un espacio que quizás nos vamos a poder poner un poquito más técnico, pero vamos a lograr traerlo siempre arriba, como para poder entenderlo, o para que todo el mundo lo pueda entender. Pero a mí sí me llama mucho la atención entender cómo funcionan estos modelos de lenguaje natural. Entonces, si quieres, primero, ¿qué cosa es un modelo de lenguaje natural? Podemos partir por ahí. Y quizás lo que puedes hacer es contarnos a través de la evolución en las últimas décadas, ¿no? Cómo han ido cambiando. Quizás con eso nos queda mucho más claro. Claro. Pues mira, un modelo de lenguaje natural al final no es más que un sistema estadístico que dice que la casa verde es una frase más probable, mejor construida que la casa ornitorrinco. La casa ornitorrinco está mal, la casa verde está bien. ¿Por qué? Pues porque yo cojo un conjunto de datos de texto ingente, como por ejemplo se utiliza mucho las actas del Parlamento canadiense, las actas del Parlamento europeo, diferentes conjuntos de datos enormes. Datos yo públicos, cuento, ¿no? Públicos, sí. Claro. Yo cuento y veo que la casa verde aparece, pues yo qué sé, 1000 veces por decir algo, y la casa ornitorrinco una, porque siempre aparecen, siempre pasan estas cosas. Claro, puede sonar un caso muy raro, imposible, pero deben de suceder. Pero pasa, sí. Además la estadística es lo que tiene, que la probabilidad es siempre mayor que cero. Yeah. Entonces tienes un sistema que te dice que la casa verde es más probable que la casa ornitorrinco, ¿vale? Yeah. Y eso, de hecho, sí que lo puedes tener en una base de datos, que es lo que decía antes, ¿no? ¿Qué pasa? Que la casa ornitorrinco a lo mejor está ahí y la casa chicle no está, ¿no? Y tienes que dar una probabilidad para la casa chicle a pesar de que no exista en tu base de datos, ¿no? Y ahí empiezan a pasar cosas que hacen que una base de datos no sea una forma apropiada de representar esto. Exacto. Pero bueno, la casa verde frente a la casa ornitorrinco. Vale. Imaginemos que en nuestro lenguaje solo tenemos 4 palabras: la casa verde y ornitorrinco. Las 4 palabras de nuestro vocabulario son la casa verde, ornitorrinco, ¿vale? Entonces, si yo te digo la casa, ¿tú cómo completarás esa palabra? Con Casa verde. Con verde, ¿no? Perfecto, Sí. La casa verde, perfecto. De las 2 palabras que te quedaban, has elegido verde porque es la más probable. Así es. Vale.
Bueno, pues ahora le acabo de describir lo que viene a ser un modelo discriminativo y un modelo generativo. Un modelo discriminativo es el que dice la casa verde está bien construida y la casa ornitorrinco no está bien construido. Mientras que un modelo generativo es el que dice la casa, después de la casa lo más probable es que venga verde. Ah. ¿Vale? Eso es un modelo de lenguaje generativo. Modelo de lenguaje establece la probabilidad de que una determinada frase sea correcta. Modelo de lenguaje generativo, cuando me permite completar a partir de una secuencia de palabras anterior. Si yo tengo la casa verde, ya hemos completado verde. Siguiente palabra probable, es. Por ejemplo, la casa verde es. Siguiente palabra más probable, pues no sé, bonita. La casa verde es bonita. Acabamos de generar una frase de 5 palabras a partir de una semilla de 2 palabras. ¿Vale? Simplemente mirando la probabilidad. Ese es generativo, ¿no es cierto? Generativo, sí. Y es, digamos, por eso que cuando vemos ChatGPT va escribiendo, a veces va borrando, va reescribiendo. Correcto. Porque va generando palabra por palabra. ¿Qué pasa? Los modelos de lenguaje se estudian desde hace, no sé, muchos años, no sé cuántos, pero desde hace más de 30 años seguro, ¿no? En 2014 hubo un cambio en cómo se representan las palabras, porque hasta 2014 las palabras se representaban mediante cadenas de texto. O sea, la casa verde, L-A, espacio, C, etc. En 2014 se descubrió que había una forma de representar las palabras en lo que viene a ser un espacio embebido. Un espacio embebido es un espacio numérico, vectorial, de muchas dimensiones, donde cada palabra tiene un significado semántico. Es decir, es un espacio semántico. Con lo cual, ¿qué pasó? Al descubrir esto, al descubrir que podíamos embeber las palabras en este espacio semántico, de repente podíamos utilizar todo el armamento de redes neuronales, que al final las redes neuronales son operaciones matemáticas, para trabajar con texto. Eso en 2014 se descubrió el espacio embebido. 2017, Google saca los Transformers, que es un tipo de red neuronal específica, que funciona especialmente bien. Bueno, pues si hemos oído hablar de ChatGPT, que me imagino que todos los que estamos aquí habremos oído hablar de ChatGPT. ChatGPT es ChatGPT. GPT es Generative Pre-trained Transformer. Transformer, el tipo de red neuronal que sacó Google en 2017. Generative, lo que hemos dicho, ¿no? El modelo de lenguaje generativo. Pre-trained, que ya está entrenado, que ya lo han entrenado ellos con datos. No hace falta que lo hagas tú. Chat. Pues la parte de chat es una parte de fine-tuning, de ajuste fino, que pusieron sobre GPT-3 o 4 para que se ajustara mejor a lo que esperamos los humanos dentro de esa generación de texto. Es como una especie de manera de cómo interactuar, ¿no? Como si fuera una suerte de interfaz. Sí, bueno, y luego hay una parte que tuvieron a no sé cuántas personas, pero básicamente generaron 50.000 respuestas de GPT-3 que eran aceptables para los humanos. Con esas 50.000 respuestas hicieron un ajuste fino del modelo para que el modelo aprendiera a generar respuestas aceptables por los humanos. El problema que tenía GPT antes, pues que generaba muchas alucinaciones, que se llama, que todavía las sigue generando, muchas respuestas tóxicas, muchas cosas que no eran útiles. Entonces con eso lo afinaron para que fuera más útil el resultado de GPT. Y sí, eso se escuchaba mucho de las alucinaciones que ahora creo que son cada vez menos, pero en su momento sí, me imagino que por tratar de predecir terminaba poniendo cosas que no eran ciertas. Claro, sí, al final los sistemas de inteligencia artificial lo que tienen es que son tontos. Valga la redundancia, ¿no? Son tontos, ¿qué quiero decir en este caso? Que generan siempre una respuesta. Entonces, claro, ChatGPT siempre te va a generar una respuesta, aunque no lo sepa. Del mismo modo que si le pides a un sistema que está entrenado para clasificar animales, le das una imagen de una persona, te dirá que es un tigre o lo que sea. Porque está entrenado para clasificar animales. Claro. Y de ahí también que hayamos visto en ocasiones negros clasificados como gorilas y cosas así, porque tiene un sistema que está entrenado para animales o para objetos y le pasas algo que no tiene nada que ver. Así es. Entonces, pues, y bueno, comete esos errores porque simplemente no está... Ahí es porque no está suficientemente entrenado, o sea, no se le ha dado suficiente data o está mal programado. Bueno, es que no se ha programado para eso simplemente. Ah, ya. Es,
Es como si, no sé, como si lo que te decía antes, ¿no? La casa verde de ornitorrinco. Pues si ahora te digo bolígrafo, dirás que es un bolígrafo. Pues no lo sé. Y harás lo que puedas, ¿no? Al final. No, tiene todo el sentido. Entonces, hay un poquito como que haciendo este recap de la evolución de los modelos de lenguaje. Ahí donde entró o cuál ha sido el papel de las redes neuronales, o sea, cómo han jugado en esta evolución de este espacio, ¿no? Y donde también el poder computacional ha entrado a jugar, porque como tú decías, hace 30 años tenemos quizás mucho de esta investigación, pero en qué momento es que se ha vuelto factible, ¿no? O sea, ha sido el surgimiento de nuevas herramientas, es el abaratamiento de la tecnología. Ahí un poquito cuéntanos. Sí, pues las redes neuronales empezaron a tener... Las redes neuronales se estudian desde los años 50 o 60, tienen un montón de tiempo. Pero se empiezan a tener más éxito hacia 2012-2014. En 2012 ganaron una competición de clasificación de imágenes, un equipo que trabajó con redes neuronales convolucionales, ganó una competición y de repente atrajo mucho foco de la comunidad científica en eso. Y en 2014 aparecieron los embeddings de estos, ¿no? Las palabras en el espacio embebido, que también fueron disruptores. Entonces ahí, por una parte, esos dos avances científicos, en 2012 y 2014, que hicieron que de repente las redes neuronales estallaran en aplicación. Y luego además también, cosas que también han sucedido mientras tanto, es que yo suelo hablar de una tormenta perfecta de 4 componentes. 1, los avances científicos. 2, capacidad de cálculo. De repente alguien se dio cuenta que las unidades de procesamiento gráfico eran buenas para usar en redes neuronales, y eso es porque las unidades de procesamiento gráfico procesan imágenes, ¿no? Los videojuegos, tal. Las imágenes, ¿qué son? Matrices. Las redes neuronales son matrices por debajo. Entonces, al final, las unidades de procesamiento gráfico son muy buenas para trabajar con matrices. Y de repente, pues, las empezaron a utilizar y dijeron, ¡ostras! Esto funciona muy bien. Sí, entonces, ahí Nvidia se dio cuenta que puede ganar hasta mucho más dinero que solamente vendiendo tarjetas de video para videojuegos, que para todos los que quieren hacer innovación en inteligencia artificial. Efectivamente. Y bueno, en fin, ahora es una de las... Sí, por eso ahí solamente para agregar un poco más de información, o sea, CPU, ¿no? El CPU, que es el procesador de tu computadora, ¿no? Procesa de una manera distinta a lo que tú dices, que es el GPU, el Graphic Processing Unit. Entonces, con el boom de inteligencia artificial, sí he visto cómo no sé si se ha encarecido, pero muchas de las tarjetas de video para los gamers terminan siendo compradas más para desarrollar inteligencia artificial. Me pareció fascinante. Sí. Bueno, y de hecho ya se desarrollan GPUs explícitas para inteligencia artificial. Así es. Entonces, dentro de esas 4 cosas, ¿no?, que decía... La cuarta no sé si le dijiste o sí. La primera era avances científicos, la segunda capacidad de cálculo, la tercera datos. Vivimos en la abundancia de los datos. Desde hace unos 15 años que hay datos por todas partes. Y la última es también la proliferación de toolkits de uso muy sencillo, como sencillo entre comillas, como TensorFlow. TensorFlow es un toolkit para redes neuronales, PyTorch, etc. Yo cuando empecé el doctorado me tiré un semestre entero para desarrollar un código que a día de hoy se hace en 3 líneas. Ostras, pues súper potente, ¿no? 6 meses a la basura. Pues eso, entonces esas 4 cosas han hecho que al final, a día de hoy, estemos viendo que las redes neuronales están teniendo mucho tirón, y las que han permitido que pasemos de lo que teníamos en 2010 a donde estamos en este momento, que las redes neuronales son omnipresentes, parece que, en fin, están aquí para dominarnos, es otro poco. Y hay un poquito porque hemos venido repitiendo redes neuronales, pero no sé si es que todo el mundo tiene, y créeme, o sea, creo que es un concepto bastante complejo de poder entender, pero sí, si pudieras explicarlo en sencillo, ¿no? ¿Qué son las redes neuronales? ¿Cómo funcionan? Nada, es un modelo matemático. Está inspirado en el funcionamiento de la neurona humana, bueno, neurona animal, más que humana, ¿no? Sí. Al final, una neurona, ¿qué es? Es una célula que recibe estímulos eléctricos y decide si transmite ese impulso eléctrico a las siguientes neuronas o no. ¿Vale? A través de la sinapsis, pues recibe impulsos eléctricos, ha recibido suficiente impulso eléctrico, sí, lo transmite a las siguientes, no lo transmite. Eso es una neurona, a grosso modo.
una neurona artificial, ¿qué es? Lo mismo. Recibe como entrada una serie de números, decide si esos números combinados son lo suficientemente potentes como para transmitirlo a la siguiente neurona. Ese modelo matemático, pues, un poquito más complejo, pero no mucho más complejo, y orquestado en capas y en topologías bastante grandes de redes neuronales, al final es una red neuronal. Para que te hagas una idea, GPT-3 tiene 175 billones, o sea, 175.000 millones de parámetros. ¿Esos parámetros qué son? Simplemente conexiones entre neuronas. Es decir, cuando digo que una red neuronal recibe como entrada una serie de números y genera una salida, cada uno de esos números es un parámetro y lo que genera en la salida es otro parámetro. Entonces, tiene 175.000 millones de parámetros, 175.000 millones de conexiones entre diferentes neuronas artificiales. Y claro, le dejamos que la red procese, o sea, no sabemos exactamente qué es lo que está haciendo, pero ¿no? Claro, siempre escuchamos eso, quizás ahí puedes explicar un poco más. Sí, es que los fundamentos son absurdamente sencillos, porque ya te digo, es que se conocen desde hace 70 años. Lo que se hace es, tú tienes una red neuronal, imagínate una red de dos capas, ¿no? Muy sencilla, y lo que haces es recibir una entrada y generas una salida aleatoria. Inicialmente con los parámetros esos inicializados de forma aleatoria. Generas una salida. ¿En qué medida me he equivocado en mi salida? Pues mira, te has equivocado porque en lugar de ser un 5 tendría que haber sido un 10. Vale, pues propago ese error hacia atrás, reajustando los pesos, reajustando los parámetros para que se parezca más a lo que tenía que haber generado de salida. Vuelvo a empezar. ¿Esta vez se parece más? Sí, pero todavía te has equivocado un poquito. Vuelvo a propagar hacia detrás. Claro. Te voy pasando hacia adelante, hacia detrás, y en ese proceso voy ajustando los parámetros. Cada uno de esos pasos es lo que se llama una época. Y, bueno, pues yo tengo un conjunto de datos de 10.000 muestras, por decir algo. Cada vez que proceso esas 10.000 muestras es una época. Las proceso para adelante, ¿en qué medida me he equivocado? Reajusto. Las proceso para adelante, ¿en qué medida me he equivocado? Reajusto. 10.000 veces, digo 100 veces, 200 veces, 100, 200 épocas. Y ese es el procesamiento. Esa es la forma de entrenar una red neuronal, que al final es casi mágica, porque al final en lo que son las capas más internas de la red neuronal se empiezan a ver cosas que dices, parece mentira que esto haya sido entrenado así, ¿no? Pues sí. Y no es más que eso, es una serie de operaciones matemáticas, matriciales, en paralelo y masivas. Sí, y ya el caso que mencionaste, el ChatGPT, o sea, ¿cuántas épocas ha tomado para poder llegar? Pues no lo sé, la verdad. No lo van a decir tampoco. Pero digamos que necesitas muchísimo procesamiento para poder hacer estas idas y venidas. Siempre escuchamos esto de los steps. No sé si es que está en algo relacionado. Sí, pues a ver, estaba buscando rápidamente el número de épocas. No lo veo, pero seguramente será el orden de miles en GPT-3. Claro. Los steps es cada vez que doy un paso de actualización de los parámetros. ¿Vale? Eso puede ser una época completa o no. Porque hay veces que, como una época completa es mucho tiempo de entrenamiento, hay veces que se hace en partes de época, y cada parte de época es uno de esos steps. La otra cosa que has preguntado, ¿cuánto puede tardar? Pues yo creo que se estimaba que GPT-4 había tardado 6 meses en entrenarse, en muchísimas GPUs en paralelo. No recuerdo cifras, pero recuerdo que era del orden de varios millones de dólares. Me parece que se estimaba que GPT-3 GPT-3 ahora mismo de mantener tiene un coste de, me parece que eran 3 millones de dólares al día. En fin, estamos hablando de cantidades frenéticas. Mira, GPT-3 tiene un coste estimado en torno a, me parece que es en torno a los 50 millones de dólares de entrenamiento. Únicamente la vez que funciona. Porque claro. Ya has hecho muchas pruebas. Sí, es increíble. Es ridículo. No, pero digamos que estamos, yo bastante esperanzado, porque estamos en un punto, yo siempre digo, de inflexión, porque ahora con el adelantamiento de la tecnología, con más personas metidas en este espacio, más desarrollo,
más consumidores. Yo creo que esto va a acelerar mucho más. Entonces me encantaría escuchar cuál es tu perspectiva para el futuro. O sea, sé que es imposible decir ya cada 10 años qué va a pasar, incluso hasta 5 es casi como que hay que ser un adivino. Pero ¿qué piensas en este año, los próximos 2 años? ¿Qué vamos a estar viendo en temas de inteligencia artificial? Pues es difícil de decir, pero puedo decir opiniones que tengo y igual tienen sentido, igual no. Por una parte estamos viendo un boom enorme de los modelos de software libre. Está habiendo muchísimo movimiento en torno a modelos tipo GPT, pero de software libre entrenados por comunidades. Que los ponen por ejemplo, hay uno entrenado por gente de Abu Dhabi que funciona muy bien, le llaman Falcon. Entonces está habiendo muchísimo movimiento ahí. Y de hecho, por ejemplo, hay una carta por ahí, supuestamente una carta interna de Google, diciendo que ni OpenAI ni Google tienen una verja, ¿no? Tienen una barrera de entrada y que la comunidad de software libre se les está comiendo el mercado. Eso es verdad a medias. Sí que es verdad que la comunidad de software libre está haciendo pasos muy fuertes y muy interesantes, pero de momento no hay ninguno que esté a la altura de GPT-4 ni de lejos. A la altura de GPT-3 diría que tampoco, se acercan, pero tampoco. Entonces, por una parte, yo creo que vamos a ver cómo la comunidad de software libre va a seguir trabajando en esto. Vamos a ver un aumento progresivo de la calidad en los modelos de software libre. Por el aspecto legal, espero que haya movimientos muy contradictorios, porque, por ejemplo, hemos visto que OpenAI está hablando con el Senado de los Estados Unidos para que prohíban la investigación en esto. Lo que quiere es preservar su ventaja competitiva, ¿no? Su posicionamiento. Efectivamente. Luego, por otra parte, en la Unión Europea está a punto de salir la legislación en torno a inteligencia artificial, que veremos también hacia dónde cae, pero también es un movimiento interesante. En Japón, ya hace 7-8 años que dijeron que los datos se pueden utilizar para entrenar inteligencia artificial sin ninguna restricción, que el copyright no aplica aquí. Increíble. Entonces, en el aspecto... Sí. Increíble, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Donde el copyright ha sido siempre... Sí, claro. Base de la economía. Sí. Entonces, estamos viendo muchos movimientos desde el ámbito legal, y con razón, ¿no? Por otra parte, también estamos viendo cómo está empezando a suceder que se estén utilizando modelos tipo ChatGPT y Stable Diffusion para generar contenido. Eso está sucediendo ya. Y eso está teniendo un efecto esperado, que es que empieza a proliferar muchísimo contenido generado con AI, que al final no aporta mucho valor, ¿no? Porque el contenido por el contenido ya está. Y eso yo creo que pone en contradicho incluso el modelo de negocio de Google, que está basado en el SEO y el SEM, ¿no? Así es. Y por otra parte también estamos llegando a ver cómo los propios modelos de generación de AI generativa se están viendo contaminados por su propia salida. Es decir, los datos que se están utilizando que se podrían utilizar a día de hoy para entrenar estos modelos ya están contaminados. Y eso tiene un efecto muy, muy devastador sobre el propio sistema de inteligencia artificial. Como he dicho al principio, ¿no? Un sistema de inteligencia artificial es estadística, es probabilidad. Sí. Entonces, si de repente estás generando tus datos de entrenamiento con la salida de tu sistema, lo que haces es sesgar tus datos de entrenamiento hacia lo que tu sistema ya sabe. Y eso al final significaría que un sistema acabaría generando únicamente la palabra A, o la palabra más probable, ¿no? Porque al final solo... Eso está empezando a suceder, y eso es una limitación. Y por último también, modelos tipo GPT-4 están entrenados ya con muchísimos datos, y depende de a quién preguntes, hace falta entre 3 y 20 veces más datos de los que se entrenó GPT-4 para entrenar un modelo superior a GPT-4. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos tantos datos. No existen, no hemos generado como humanidad tantos datos para eso. Increíble. Uno pensaría que estamos produciendo una cantidad brutal, pero no hemos llegado hasta ese nivel aún. Correcto. ¿Y eso qué significa? Que es posible que nos hayamos encontrado con una frontera dura, a menos que también puede suceder, se desarrollen modelos más eficientes que GPT-4 en el uso de los datos, que eso también puede suceder. Entonces yo preveo que, por una parte, aspectos legislativos van a tener súper importancia,
Vamos a ver de nuevo cómo la gente se pone a hacer avances científicos más que en hacer modelos más grandes. La comunidad de software libre también va a trabajar muchísimo. Y bueno, un poco... bueno, y claro, espero también que suceda una, digamos, productización masiva de aplicaciones tipo ChatGPT con los famosos plugins, casos de uso concretos. O sea, veo que... Además es muy interesante ahí porque igual que decía antes que la inteligencia artificial se tiene que aplicar cuando viene de negocio, ¿no? Cuando hay un caso de uso claro de negocio, tal, no sé qué, una estrategia, bla. Con ChatGPT nos encontramos lo contrario, que la gente lo empieza a utilizar sin que se lo haya dicho nadie, simplemente porque le es útil. O sea, es como muy de abajo hacia arriba, ¿no? Y eso me parece chulísimo, me parece súper interesante. Va a haber que darle coherencia, regularlo y tal, pero está sucediendo, ¿no? Sí, porque hay mucho temor. He conversado con muchas personas en el mundo corporativo que arrancan directamente por prohibir, ¿no? El área de tecnología ha dicho que no se usa, es un filtrado de información, es un potencial filtrado de información. Entonces yo no sé si es que es un genuino miedo o es que simplemente es algo tan nuevo que no partió por su área, sino partió por el área de usuaria, donde prefieren mejor te paro antes de poder y dame tiempo como para pensar cómo lo resuelvo. Yo creo que hay de las dos, un poco de las dos. Ya te digo, mi mundo es un mundo de grises y yo creo que hay de las dos. Seguro que hay miedo, hay mucho miedo y yo creo que con razón. Hay mucho miedo con razón. Y luego además también se ha dado, por ejemplo, que Samsung, cuando se dio cuenta, sus trabajadores habían enviado documentos confidenciales y código propietario a ChatGPT. Ostras. Eso es grave, o sea, y esa es noticia, o sea, no me lo invento, ¿no? Sí. Eso es grave. Entonces, claro, también vamos a ver cómo proliferan los casos de uso de tecnología tipo GPT, pero donde se asegura la confidencialidad, desarrolladas explícitamente para un determinado caso de uso. Por eso digo que creo que estamos ante el nacer de un mercado que va a ser inmenso. Exacto. Nada, súper, Germán. O sea, creo que hemos hecho en este episodio un barrido súper interesante sobre cómo funcionan estas tecnologías, ¿no? Y hacia dónde creemos que van a ir. Pero antes de finalizar, me gustaría llevarme quizás unas cuantas recomendaciones, ya no tanto necesariamente de inteligencia artificial, sino un poco más tuyas. Y la primera sería, ¿qué libro, serie, película te ha gustado muchísimo o te ha inspirado bastante que te encantaría recomendarle a la audiencia? Pues mira, si habláramos de inteligencia artificial, tengo por ahí un libro de Bishop, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es cuando yo estaba terminando la tesis, me di cuenta que tenía un error en la tesis en ese libro y fue muy interesante. El Bishop Inteligencia Artificial, yo creo que saldrá enseguida. Si estamos hablando de novela, te recomendaría El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Es un libro que siempre me ha encantado. Y tiene una cita que me parece chulísima, que dice... está el viejo peleando contra el pez, que no lo consigue sacar del agua, sufriendo tal, y dice, viejo, es que si hubieras traído un arpón, ahora sería todo mucho más fácil. Y dice y se dice a sí mismo, no, ahora no es momento de pensar qué es lo que tendrías que haber traído, ahora es momento de pensar qué es lo que puedes hacer con lo que tienes. Y eso me parece súper potente. Y luego un libro de emprendedores, Scaling Up, de Verne Harnish. Me ha gustado mucho. Excelente. Si hablamos de serie, House of Cards, que me parece que ilustra muy bien la realidad, y si hablamos de película, me gustó mucho Bailar en la oscuridad, de Sale Bjork de protagonista. La vida de los otros también me gustó mucho, en el Berlín de la posguerra. Buenas recomendaciones. No, esas no las he visto, pero me las pondré entonces en mi to-do list. Y bueno, para cerrar, esta es la última pregunta que siempre hacemos a todos los que pasan por el programa, y es, si tuvieras una máquina del tiempo que te permitiera enviarle un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías? Huye despavorido. No vayas por ella. No vayas por ahí, no. Va a destruir la humanidad. No, es broma. Seguramente le diría que he aprendido muchísimo en estos últimos 10 años como emprendedor. Estoy muy contento del camino que he recorrido y que he recorrido junto con mi socio. Hemos aprendido muchísimo.
a veces lo hemos pasado bien, otras veces peor. Pero desde luego si le diría algo es aprovecha el tiempo ahora para disfrutar y para pasarlo bien, porque los ratos duros vienen. Y cuando te vengan, que te pillen con la cartera emocional, ¿no? Con la cartera emocional llena para acometerlos. Está bueno, ¿no? Como ahorras, ¿no? Dinero para los momentos valles, para los momentos difíciles, también emocionalmente estar preparado porque sucede. O sea, no hay manera de poder evitar los momentos malos. Es súper importante llegar con las baterías cargadas para pegarte con toda la energía, ¿no? Sí, eso me parece una súper buena cosa. Nada, Germán, mil gracias nuevamente por sumarte al podcast, compartir tu conocimiento, tu trayectoria y darnos, ilustrarnos más en este espacio que ahorita está dando muchísimo de qué hablar. Pues muchísimas gracias a ti, Jaime, y nada, espero que le sea útil a la audiencia y nada, eso es todo. Sí, y si quisieran contactarte contigo, ¿cuál sería la mejor manera para hacerlo? Bueno, pues estamos en la web de Sailing.com, evidentemente, y nada, mi correo es gsanchis, de Germán Sanchis, gsanchis todo junto, sin espacio ni nada, @sailing.com. Perfecto. Igual lo voy a agregar en las notas del episodio para que te puedan encontrar aún más fácil. Nuevamente, Germán, mil gracias por tu tiempo. Gracias. Ya estamos conversando. Chao, chao. Hola querida comunidad de innovadores, espero que hayan disfrutado mucho del episodio. Como saben, todos los viernes publicamos con mucha alegría un nuevo episodio para ustedes. Y para continuar mejorando el programa, nos encantaría conocer más sobre ustedes. Los invito a escribirme a mi correo electrónico hola@jaimesotomayor.com o en mis redes sociales para que me cuenten qué les parecen los invitados y temas, y cómo este programa los está ayudando en su objetivo de crear el próximo unicornio de la TAM. Finalmente, les agradecería enormemente si pueden compartir este podcast con amigos y familiares que estén interesados en estos temas, como también a calificar con 5 estrellas este podcast en Spotify o Apple Podcast. Así más personas nos podrán encontrar. Muchas gracias por escuchar Innovación Sin Barreras Podcast y hasta un próximo episodio.